Hoy hablaré de la logoterapia para introducir el tema de sentido de vida, sobre el cual estas cápsulas giran con la finalidad de ser un despertador de conciencia. Pues bien, la logoterapia es la única escuela en el amplio campo de la psiquiatría existencial que ha conseguido desarrollar lo que puede justificadamente considerarse una técnica psicoterapéutica. En otras palabras, la logoterapia no es solamente análisis, es también terapia, y como en todo tipo de terapia, subyace en su práctica una teoría, es decir, una visión o perspectiva que la guía. Así, la logoterapia se basa entonces en una filosofía explícita de la vida. Específicamente, se basa en tres supuestos fundamentales que constituyen una cadena de eslabones interconectados. Primero, la libertad de la voluntad. Segundo, la voluntad de sentido. Y tercero, el sentido de la vida. Por lo que, para hablar de sentido de vida, es necesario antes comenzar la visión de Frank, creador de la logoterapia, quien nos recuerda que la libertad de un ser finito como el hombre es una libertad con límites, puesto que el hombre no está libre de condicionantes, sean estas biológicas, psicológicas o de naturaleza sociológica. No obstante, el hombre es y sigue siendo libre de tomar posiciones con respecto a estos condicionantes, por lo que el hombre siempre conserva la libertad de decidir su actitud para con ellos. Por lo tanto, la libertad de voluntad implica que el hombre es libre de elevarse por encima del nivel de los determinantes somáticos y psíquicos de su existencia. Por esto mismo se abre a una nueva dimensión. Como ser humano entra en la dimensión de lo noético, en contraposición a lo somático y lo psíquico. Se vuelve capaz de adoptar una actitud no solo con relación al mundo, sino también en relación consigo mismo. Es decir, el hombre es capaz de reflexionar sobre sí mismo y hasta rechazarse. Puede ser su propio juez, el juez de sus propios actos. Los fenómenos específicamente humanos vinculados entre sí, como la conciencia y la autoconciencia, no serían comprensibles a menos que entendamos al hombre como un ser capaz de distanciarse de sí mismo, abandonando el plano de lo biológico y lo psicológico para pasar al espacio de lo noológico, como se denomina a la dimensión específicamente humana, porque no es accesible al puro animal. Para comprender mejor, comentaré un ejemplo. Un perro, tras haber mojado la alfombra, puede que se oculte a hurtadillas bajo el sofá, pero esto no sería un signo de mala conciencia o remordimiento y o arrepentimiento, sino un cierto tipo de angustia de expectación, es decir, temerosa anticipación del castigo. El ser humano, por el contrario, tiene la facultad de autodistanciarse. Así vemos que cuando un niño, y a veces aún los no tan niños, riegan el agua en la alfombra, pueden tratar de secar, de cubrir la evidencia e incluso de culpar a otra persona o negar que él lo hizo. Es más, puede tomar la actitud de, pues, ya se mojó y no hacer nada. Esta capacidad de autodistanciamiento específicamente humana es la que se moviliza y se aprovecha con fines terapéuticos para aplicar técnicas como la intención paradójica y otras, de esta escuela psicológica creada por Viktor Frankl en Viena y que hasta la fecha es considerada la tercera escuela de psicología. En Austria hay tres escuelas muy importantes. Junto con el psicoanálisis de Sigmund Freud y la psicología individual de Adler, se encuentra la logoterapia. Cabe mencionar que a nivel general son 5 las escuelas de psicología que han llegado hasta la actualidad. Estas son el estructuralismo, el psicoanálisis, conductismo, humanismo y gestalt, y se consideran las grandes teorías de la psicología que han influido
durante determinados periodos de tiempo en los profesionales de este sector. Siendo la logoterapia una escuela de corte humanista y de análisis existencial centrada en el logos, el significado y sentido de las cosas y del sí mismo abarca una dimensión más allá de lo biológico y lo psicológico. Esta dimensión es la dimensión espiritual. Para Viktor Frankl, la verdadera persona es profunda, entendiendo por dicha profundidad lo espiritual inconsciente. Aquí inconsciente tiene que ver con la ausencia de conciencia reflexiva y no solamente con el ello o superyo que postula el psicoanálisis. Clarificando el concepto de conciencia reflexiva, diré que la conciencia es una función identificadora de una vivencia del yo. Por tanto, la conciencia reflexiva es una toma de posición respecto a tal identificación. Por ejemplo, mediante la conciencia uno identifica la vivencia yo como la sed, pero mediante la conciencia reflexiva me doy cuenta de que yo soy quien tiene sed y en consecuencia adopto una postura respecto a tal vivencia, postura que tendrá relación con el contexto, pues no es lo mismo estar en el desierto experimentando sed que estar en la comodidad del hogar o tener una restricción médica respecto al consumo de líquidos. Por tanto, cualquier conducta será una elección libre y responsable dentro de las posibilidades que me ofrecen a merced de mi conciencia reflexiva. Ahora bien, entonces uno puede tener conciencia de su conciencia reflexiva, es decir, soy consciente de que soy consciente de que soy yo quien tiene sed, y así se puede seguir desdoblando la conciencia reflexiva de la conciencia reflexiva de la conciencia reflexiva hasta que no pueda desdoblarse más. A ese punto es al que se le llama inconsciente porque es irreflejo e irreflexionable. Sin embargo, a pesar de esta irreflexionabilidad, el inconsciente espiritual guarda su autocomprensión, es decir, tenemos autocomprensión de este hecho de irreflexibilidad porque la autocomprensión es inmediata, intuitiva, prelógica. En síntesis, no consciente. Por tanto, intencionalidad y reflexibilidad, ir hacia algo con conciencia reflexiva de ello, son cualidades de la conciencia que permitirán la trascendencia, pero esta trascendencia es posible a merced de una decisión inmediata, intuitiva y prelógica. Con esto, lo que se está diciendo es que la conciencia tiene sede en el inconsciente espiritual. Es en lo más profundo donde se toman las grandes decisiones. En otras palabras, para Frankl y la logoterapia, hay un reconocimiento de un inconsciente intuitivo y un inconsciente espiritual, siendo este último el fundamento de la espiritualidad consciente. Con este giro ontológico del abordaje logoterapéutico, se propone que en la dimensión profunda inconsciente no solo hay vivencias e impulsos reprimidos, también hay fuerzas creadoras y propulsoras con una clara tendencia al futuro. Por esto la dimensión humana, la dimensión espiritual, va más allá de las otras dimensiones, abarcándolas e incluyéndolas. Es por esto que Viktor Frankl tiene el mérito de haber despertado el interés por el concepto de vida llena de sentido, concepto que tiene una historia larga y destacada, aunque hasta hace poco la psicología moderna había utilizado porque parecía inaccesible a la ciencia, siendo solo por la psicología humanista que Frankl desde hace años vinculara su logoterapia sobre la plenitud y el bienestar interno, al sentido de vida y la modificación de actitud. Para comprender mejor la problemática
de diferenciación entre humanismo y logoterapia, es importante reconocer la antigua controversia sobre si la plenitud de sentido constituye un determinante psíquico de la autocomprensión de independencia o solo es un resultado de la conciencia de éxito subjetivo. Ante lo que Frank se pronuncia decididamente por la heterogeneidad de ambos componentes y lo simboliza con sus conocidas coordenadas, donde en la vertical, en la parte superior, se ubica la realización de sentido y en la parte baja la desesperación. Y en la coordenada horizontal, en un extremo se encuentra el fracaso y en el otro el éxito. Con lo que Frank plantea que el hombre puede trascender tanto el fracaso como el éxito, ambos condicionantes, mediante la libertad de voluntad y la voluntad de sentido, demostrando que el hombre está facultado para encontrar sentido en cada situación si utilizamos los recursos de la dimensión noética. Posiblemente recordar la vida del filósofo Sócrates nos ayude a comprender mejor este planteamiento, que es el punto de partida para la autocomprensión y la trascendencia mediante el descubrimiento del sentido de vida. Sócrates consideraba las virtudes como fuentes de felicidad o vida plena, mientras que para Frank la virtud se encuentra en una tarea significativa y en la atención a otro ser humano. No obstante, ambos tienen en común o coinciden en que los seres humanos son capaces de elegir y deberían hacerlo, y ambos manifiestan que el aprendizaje del pasado es esencial para el futuro, por lo que si el hombre es capaz de elegir, tiene libertad de voluntad, voluntad de sentido y sentido de vida, facultades exclusivamente humanas, comprendiendo así que la única libertad del ser humano es la facultad de elegir o decidir cómo responder ante el mundo y ante sí mismo. Pero esto no es libertad si no se hace con responsabilidad, conscientemente. Responsabilidad que implica asumir las consecuencias de nuestras condiciones y nuestras decisiones, en el entendido de que el hombre por naturaleza es susceptible de cometer errores. Por tanto, es perfectible. El hombre siempre puede llegar a ser, y es sobre este potencial exclusivamente humano sobre lo que estaré hablando en estas cápsulas de sentido. Potencial o recursos personales. Fortalezas humanas medicinales que podemos fortalecer y usar para sanar desde lo profundo, desde uno mismo. Concluyendo, hoy hablé sobre la logoterapia y sus 3 supuestos fundamentales que constituyen una cadena de eslabones interconectados. Primero, la libertad de voluntad. Segundo, la voluntad de sentido. Y tercero, el sentido de la vida. En las próximas cápsulas continuaré hablando de estos aspectos con ejemplos prácticos y fórmulas para el ejercicio de estos desde los recursos o fortalezas personales. Aprende a usarlos. Sigue.